recorrido en donde efectivamente pude manejar 2.000 kilómetros en la península, prácticamente desde la zona de Coloradas en Yucatán, Valladolid, hacia el este, digamos, hacia la isla de Holbox, por varias comunidades, tanto de Yucatán como de Quintana Roo, como por ejemplo Xcan y Nuevo Xcan, Quintunilquín, Pisimín, Solferino, Chiquilá, muchas comunidades pequeñas en donde por algunas de ellas va a pasar el Tren Maya, otras obviamente también tendrán repercusiones en los flujos turísticos, en los flujos comerciales. Es un primer tramo, hay que recordar que el Tren Maya parte de Chiapas, de Palenque, atraviesa hacia el norte por el estado de Campeche para llegar a la ciudad de Mérida. De Mérida recorre todo hacia el este hasta llegar a la ciudad de Cancún. De Cancún baja hacia Playa del Carmen y Tulum, continúa su recorrido hacia Felipe Carrillo Puerto y hasta la laguna de Bacalar, casi frontera con Guatemala, y en ese punto regresa hacia el oeste, cruzando por la biosfera de Calakmul hacia Escárcega, Champotón, para regresar de nuevo a Palenque. Es un recorrido de más o menos 1.500 kilómetros. Ahora bien, me parece, y yo lo comentaba en esta semana con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, que las posiciones que aseguran de que la península está viviendo un ecocidio y que es una devastación forestal, me parece sencillamente una mentira, un mensaje político manipulado para generar una opinión, digamos, antagónica al proyecto del Tren Maya. Si bien efectivamente me parece que hay riesgos que vale la pena apuntar y ponerle atención, ¿no? Yo les puedo decir que en 3 tramos distintos que pude estar, que fue precisamente en el del norte de Valladolid hacia Cancún, en el del este de Cancún hacia Bacalar, y en el que cruza, o en el lugar en donde va a estar el cruce de la biosfera de Calakmul, pude darme cuenta de que no hay tal devastación y de que en cada uno de esos tramos de cientos de kilómetros, de hecho pude recorrer en algunas partes, pude meterme en terrenos de, digamos, de la selva, en algunos caminos, para montarme por encima de lo que ya es la obra como tal del Tren Maya y manejar encima de lo que hoy es una terracería con las maquinarias adecuadas para trabajar y en un momento poder colocar los durmientes del ferrocarril, y manejé todo el tiempo paralelo a autopistas. ¿Qué quiere decir? Que en todos los lugares donde está pasando, o en la mayoría de los lugares en donde está pasando el Tren Maya, tienen carreteras, autopistas, vialidades o instalaciones de la CFE previamente construidas y que ya generaron un impacto ambiental en su momento, hace décadas que se habían construido. ¿Y nadie dijo nada cuando se hizo? Pues claro, porque además creo que parte del desarrollo del país y la gente, creo, en el norte es consciente que el sur de México ha quedado subdesarrollado, ha sido muy poco atendido en las prácticamente de forma histórica, pero particularmente en las últimas décadas. Y bueno, que me parece que es algo necesario, tiene que hacerse con una planeación adecuada, estoy de acuerdo, pero cuando menos lo que yo pude observar en este recorrido es que no hay tal ecocidio y que de hecho la gente de comunidades de Campeche, por ejemplo de Espujil, de Felipe Ángeles, de Chicaná, te lo dicen, es que, bueno, de entrada en el cruce de la biosfera de Calakmul, de entrada en la obra todavía no inicia, ¿no? En realidad se está construyendo los tramos norte y este, que sí ya se ven en obra y que están pasando de forma paralela a las autopistas, y en el cruce de la biosfera de Calakmul hay que recordar, amigos y amigas que nos escuchan, Campeche es un estado que tiene 4,5 millones de hectáreas. La biosfera, la reserva de la biosfera de Calakmul comprende 1.250.000 hectáreas, que quiere decir que cerca del 25% del estado de Campeche es una reserva protegida, y que es esta biosfera de Calakmul. En esta biosfera está prohibido talar, no puedes talar un árbol, no puedes robar ningún tipo de, por ejemplo, de la goma de mascar del árbol del chicle, del zapote, no se permite la cacería porque hay una fauna impresionante, de cerca de 1,000 jaguares. Por ejemplo, yo tuve la fortuna y
complicado ver jaguares en la selva y en la biosfera porque se esconden del humano. Así que, pero bueno, la gente de las comunidades es muy consciente de que uno no se puede talar, no se puede cazar, no se puede deforestar. Entonces, la zona por donde va a cruzar... y aparte la gente no pasaría caminando por ahí. Claro, por supuesto, y la carretera, por ejemplo, de Escárcega a Chetumal, que es por donde va a pasar el Tren Maya, es una carretera, otra vez, que se construyó hace mucho tiempo, que en su momento ya generó un impacto ambiental, efectivamente, pero que, bueno, era necesario conectar a Chiapas con Quintana Roo, y entonces se va a aprovechar ese trazo de la carretera para que pueda correr por ahí el Tren Maya. Ahora bien, ¿dónde vienen los riesgos? Y es hacia el futuro, y creo que como ciudadanos, yo se lo decía a Álvaro Delgado y a Alejandro Páez Varela, los periodistas van a tener que poner una atención muy especial, tú, Selena, en su momento, cuando el proyecto esté construido, el flujo turístico y el desarrollo inmobiliario que genere un proyecto como el Tren Maya tendrá que ser muy supervisado. Pero entonces vamos a tener que hacer responsables a los gobernadores de Campeche, de Chiapas, de Quintana Roo y de Yucatán, para saber qué tipo de planes parciales, planes de desarrollo urbano, son los que van a implementar en cabeceras municipales o en pequeñas comunidades como Nogoscán, en Yucatán, que definitivamente en el momento en el que Nogoscán, que es una comunidad muy pequeña, tenga una estación del Tren Maya, pues va a generar un desarrollo, y bienvenido el desarrollo. La gente de esas comunidades, por supuesto, que quiere vender sus artesanías, vender tanto arte que genera la península de Yucatán y cosas extraordinarias, o vender rutas turísticas que sean sustentables y que valga la pena desarrollar, pero en donde contemplen al medio ambiente esos planes de desarrollo, en donde contemplen y se ocupen de generar planes que tengan en la conciencia la capacidad de densidad que puede recibir cada sitio turístico. Les voy a dar, por ejemplo, el caso de la ciudad maya de Calakmul. En esta carretera que cruza de Escárcega a Chetumal, en un punto medio de la carretera es que entras 60 kilómetros de selva por un camino a una velocidad muy baja para no dañar la naturaleza o atropellar a algún animal, hacia la ciudad maya de Calakmul. Este lugar recibe 80 visitantes diarios. Cuando haya un desarrollo como el Tren Maya, puede ser que incremente el flujo a 500 personas o a 1,000 personas diarias. Y el análisis que tendría que hacerse es, ¿cuántas personas, no cuántas personas va a recibir, sino cuántas personas vamos a calcular que puede recibir, de acuerdo a la infraestructura que esté desarrollada, para que no exista un impacto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Calakmul ya hay una estela. Recordarán que las estelas mayas son estas grandes rocas en donde hacían inscripciones y tallaban para que perduraran algunos de sus mensajes. Bien, pues una de estas estelas en la pirámide principal de Calakmul ya tiene grafiteado o ha sido grafiteada por turistas o visitantes que han llegado, en donde, como si fuera un bajo puente, han rayado que aman a tal persona o que tal y tal persona, y dices, bueno, ese es un crimen contra la cultura, ¿no? Es un crimen contra la humanidad, diría yo. Entonces van a tener que, obviamente, el INAH, las autoridades correspondientes, pues ser muy sensibles y muy enérgicas a la hora de desarrollar estos planes turísticos. Pero, otra vez, me parece que el debate hoy se está concentrando en que el Tren Maya está deforestando a la biosfera de Calakmul, por ejemplo, o a la selva maya, y eso sencillamente es una mentira. Es un mensaje político que me parece que trata de llevar agua a su molino, y que, como lo podemos constatar, muchas veces la oposición en este país carece de responsabilidad, y lo que menos le importa es en realidad la ciudadanía, sino generar una plataforma política que le resulte un poco más beneficiosa ahora que han estado tan maltratados por las votaciones, ¿no? Entonces, me parece que es importante, sí, poner el ojo a la larga en los gobiernos locales, pero me parece que apoyar un proyecto de una infraestructura tan grande para este país, en una de las zonas más abandonadas durante tantas décadas y que realmente ha generado tantos miles de empleos, es fundamental. Y por último, un tema que también me parece muy importante destacar
es que en esta zona y a lo largo de mi recorrido pude ver muchos predios que han sido beneficiados con el programa de Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa que paga alrededor de 5,000 pesos mensuales a cada jornalero que dedica parte de su tierra a sembrar. Y la reforestación total del programa de Sembrando Vida contempla a 1 millón de hectáreas. Estamos hablando de que la biosfera de Calakmul es 1.250.000 hectáreas, prácticamente estarían dobleteando, duplicando el terreno de la biosfera a la hora de reforestar con Sembrando Vida. Entonces, si bien todo tipo de obra pública o de infraestructura va a generar un impacto en el medio ambiente, me parece que puede ser resarcido con la propia reforestación que generen después de la construcción del Tren Maya y con programas como sociales como Sembrando Vida. Así que, bueno, para mí ha sido realmente un privilegio, Selena, poder recorrer este territorio, manejarlo, recorrer las comunidades, conversar con tanta gente maravillosa que vive en estas comunidades y que representa una parte fundamental de nuestra cultura como mexicanos, y poder constatar que se está generando un proyecto de infraestructura nacional de una relevancia impresionante, se los digo sinceramente. Cuando estás ahí ves las obras, es impresionante, y poder y darme cuenta de que lo que se dice o algunas figuras públicas como Eugenio Derbez o demás han afirmado, sencillamente me parece que desconocen y que probablemente fueron conejillos de India de algunas voluntades políticas, al menos desde mi opinión, al poder verlo físicamente y recorrer este lugar tan maravilloso. Totalmente de acuerdo, y en ese sentido yo creo que es muy importante también cómo es que nosotros nos vamos haciendo una opinión con respecto del Tren Maya, porque como bien lo comentabas, Jorge, hace un momento, pues en cuestión de las comunidades que tanto tiempo habían estado abandonadas, pues ya van a tener, pues van a poder desarrollar más empleos y no verse obligados a migrar a otras ciudades más desarrolladas para poder subsistir en la comunidad de la que son originarios. En ese sentido, yo creo que eso también es muy importante destacar, además de que pues esto ya posicionaría a México como un punto turístico a nivel internacional, que ya lo somos de forma natural, pero creo que con pues este Tren Maya eso influiría en gran medida, sobre todo en varios estados que impacta este tren. Absolutamente, y además hay que recordar que hay un proyecto interesantísimo de esta administración, es el corredor interoceánico, un tren de carga que va a cruzar de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, en el segundo punto más estrecho del continente. Es un recorrido de 300 kilómetros, y que además, este recorrido, además de que contempla 3 refinerías y van a ser 10 parques industriales, en un momento dado, cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, va a haber una conexión por tren que te va a llevar a Palenque, de tal suerte que el tren del corredor del Istmo de Tehuantepec, el corredor interoceánico, y el proyecto del Tren Maya van a estar unidos en un momento dado por un tren, lo cual lo convierte sin duda en uno de los proyectos a nivel mundial más interesantes. Hay que recordar que el corredor interoceánico en su momento va a competir con el Canal de Panamá, y me parece que se lo va a comer, porque va a resultar mucho más productivo que los barcos ya no tengan que cruzar del Atlántico al Pacífico, sino únicamente hagan rutas de China a México y de México a China, y luego de México a la costa este de Estados Unidos y de la costa este de Estados Unidos a México. Perfecto. Eso me parece que también es un proyecto muy interesante a ponerle por ahí un ojito, ¿no? Arquitecto Jorge Matus, muchísimas gracias por hablarnos de esta experiencia que tuviste al recorrer el Tren Maya. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, y por ahí a la gente que quiera seguirme en mi Twitter, que es Jorge Matus 23, pues ahí podemos seguir la conversación y seguramente podré seguir compartiendo información acerca de este tema. Gracias. Muchas gracias, Elena, y un abrazo a toda tu audiencia. Gracias, igualmente. Son las 7 de la mañana.